Mateo es un chico solitario y tímido que está ingresando a su primer año de universidad, sin saber que una hermosa profesora se enamoraría de él, algo que cambiaría su vida para siempre. Si os gusta este tipo de vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Me tomó mucho tiempo hacer esta historia y editarla para ustedes. Espero que les guste. Besos, chicos. Mateo siempre fue el típico estudiante introvertido y callado que no le gustaba llamar la atención. Prefería pasar desapercibido. En las clases siempre se sentaba al último. Era como si fuera invisible para el resto. Pero todo cambió el día que entró a la universidad. Era otoño. La brisa fresca y los árboles con las hojas anaranjadas anunciaban un nuevo comienzo de semestre. La universidad era un lugar desconocido para él. Se encontraba recorriendo los largos pasillos en busca de su curso, cuando de repente, al girar por un pasillo, chocó con alguien que pasaba justo por allí, tirando todos los libros que cargaba la otra persona. Lo siento. Dijo con vergüenza mientras sentía cómo sus mejillas se enrojecían. No pasa nada. ¿Estás bien? Se escuchó una voz suave y profunda. Cuando levantó la mirada, se vio enfrente de una mujer increíblemente hermosa, con una falda que resaltaba su figura, una camisa entreabierta que dejaba ver la suavidad de su piel, el cabello castaño recogido y unos ojos verdes afilados que dejaron a Mateo descolocado y sin poder decir ninguna palabra. La mujer, viendo que todos sus libros estaban en el suelo, se agachó para recogerlos. Pero Mateo, lleno de culpa y vergüenza, se ofreció para llevarlos hasta su lugar por ella. La mujer dudó por unos segundos, pero viendo la culpa del muchacho, aceptó. Discúlpeme, no la vi. Estaba un poco apresurado. Insistió Mateo, que aún se encontraba avergonzado. Solo fue un accidente, ¿verdad? Todo está bien. Sí, es que... Mateo se quedó en blanco. Prefirió quedarse en silencio y dejarlo ahí, ya que su fuerte no eran las palabras. Pero deseaba mucho decir alguna broma o algo que rompiera la incomodidad, cosa que solo se quedó en deseo. Cuando volvió de ayudar a la mujer, y habiendo pasado un poco la incomodidad, Mateo encontró su curso. Entró lleno de vergüenza por el suceso, fue hasta el fondo de las filas y se sentó allí. Como siempre. Y sacó su teléfono para tratar de simular que no estaba muriéndose de vergüenza. Pasaron las materias, y cuando entró la profesora para la clase de literatura, todo se detuvo. Era esa misma mujer, esa mujer que Mateo había chocado. Fue una sorpresa para él saber que ella sería su profesora, y debía verla durante todo el año, luego de lo que sucedió entre ellos. Mateo no sabía dónde meterse. Y mientras pasaban las clases, la fue conociendo aún más, interesándose aún más. Se llamaba Elena, y Mateo se dio cuenta de que la profesora Elena no era solo atractiva por su belleza, también era su presencia imponente, su forma de mover las caderas al caminar, su forma tan seductora de mirar, de hablar. Tenía una energía que parecía desbordarse, una intensidad que lo envolvía al instante. Al principio Mateo se sintió muy incómodo. Cada vez que ella le dirigía la palabra, algo en su interior se alteraba. Había algo en su voz que le arrancaba un suspiro involuntario. Los días pasaron y no podía sacarse a Elena de la cabeza. Mateo había notado una actitud extraña en ella, como si estuviera seduciéndolo. No sabía si era imaginación suya o era la personalidad cautivadora de Elena, pero no podía evitar mirarla de más cuando pasaba por al lado de los pupitres, cuando corregía la tarea de un compañero frente a él, o cuando se inclinaba para explicarle algún tema de la clase. Mateo no podía dormir con las imágenes de Elena rondando por su mente una y otra vez. Trataba de distraerse jugando videojuegos o escuchando música, pero su mente seguía llena de dudas, y la presencia de Elena solo lograban seducirlo aún más. Un día, luego de una intensa clase de literatura, Elena se acercó hacia él. Mateo estaba en su asiento, perdido en sus pensamientos, con sus notas desordenadas frente a él. Mateo, ¿tienes un momento? Dijo con la voz suave. El simple hecho de escuchar su nombre en sus labios hizo que su corazón se acelerara. Y se levantó casi automáticamente. Claro, profesora. Quiero hablar contigo sobre tu trabajo. Lo has hecho muy bien. ¿Tú
potencial es interesante. Le dijo mientras se inclinaba ligeramente hacia él y lo miraba a los ojos. La profesora estaba más cerca de lo normal. Estaba tan cerca que podía sentir su dulce fragancia. La cercanía entre ellos lo descolocó, y él intentaba no mostrar que su cuerpo reaccionaba a cada palabra que ella pronunciaba. Gracias, profesora. Intentaré mejorarlo. Dijo, con la voz un poco más baja de lo normal. No es solo por el trabajo, Mateo. Me gusta tu forma de pensar. El problema es que eres muy callado. Pero sé que hay más en tu mente, algo más que no muestras. Si solo tuvieras un poco más de confianza y dejaras de lado esa timidez, podría ser muy bueno para ti. Le dijo, mientras le acariciaba el hombro y sonreía ligeramente. La situación lo desarmó. Las palabras y la actitud de Elena parecían cargar un doble sentido. El simple hecho de que ella estuviera interactuando con él de esa manera, con tanta intensidad, con la forma en que lo miraba, la forma en que le hablaba, cómo posaba frente a él, los toques y roces sutiles. Mateo no estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Sus compañeras de clase no lo miraban de esa forma, y menos una profesora. Una mujer mayor que él, tan atractiva. Mateo trataba de entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que ella lo estuviera mirando de esa forma? ¿Qué estaba ocurriendo? Mateo no parecía ser el chico invisible que se sentaba al fondo para Elena, así como si lo era para el resto. Esto lo llenaba de emoción, de miedo, y un intenso deseo empezaba a brotar en su interior. Hasta que un día, luego de otra clase, Mateo estaba tan concentrado en terminar sus notas para poder irse a casa, que no se dio cuenta de que Elena estaba mucho más cerca de lo habitual. El roce de su brazo contra el de él hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Mateo, ¿puedes ayudarme a llevar unos libros a la biblioteca? Te lo pido porque eres el único que queda aquí. Dijo, como excusa, y con una voz intrigante. Mateo aceptó. Cargó unos libros y acompañó a Elena hasta la biblioteca. Cuando llegaron allí, Elena se acercó de forma inesperada y dijo: Mateo, no te vayas aún. Debo hablar algo importante contigo. Necesito que vayas a verme a mi despacho más tarde. Puedes saltarte la clase de ese horario. Yo lo arreglo después. Es importante y además te interesará mucho. Dijo con una leve sonrisa al final y una voz suave que lo hicieron estremecerse. A Mateo le pareció extraña la propuesta, pero aceptó de todas formas. Pasan unas horas y Mateo finalmente decide ir a visitar a Elena a su despacho. Sintiendo un mar de emociones, llega al lugar. El despacho es algo pequeño, con una estantería grande llena de libros. Se ve acogedor, como más íntimo. Y allí está Elena, parada de espaldas junto a él. Cuando se da cuenta de que Mateo está allí, le dice con una sonrisa cautivadora: Hola, no te vi entrar. Cierra la puerta y siéntate. Voy enseguida. Mateo se sentó con miles de dudas rondando por su cabeza. No sabía qué esperar de la charla que Elena quería tener con él. Te tardaste en venir. Estoy esperando a otra alumna que podría llegar en cualquier momento. Así que no tenemos mucho tiempo. Seré breve. Elena se acercó demasiado a Mateo. Se inclinó justo a su lado, dejando ver el escote de su camisa. Le apoyó una mano en el hombro y con la otra le acarició sutilmente la pierna. Mateo podía escuchar el latido de su corazón, fuerte, desbocado. Estaba realmente nervioso, helado, pero al mismo tiempo deseaba estar más cerca de ella. Fuiste muy bueno conmigo, ayudándome así el otro día. Ahora yo quiero devolverte el favor. Tienes pensamientos muy interesantes y más potencial del que crees. Pero eres muy tímido, muy callado. Y yo sé perfectamente cómo motivarte, hacer que ganes más confianza. Yo puedo ayudarte a dejar esa timidez de lado si confías solo un poco en mí. Te demostraré un lado que no sabías que tenías. Le susurró sonriendo al oído, con una voz suave y seductora que dejaron a Mateo como si hubiera visto al mismísimo Dios en persona. Yo... Intentó hablar Mateo,
pero su voz se quebró. La tensión entre los dos se intensificó al punto de llegar a ser insoportable. Elena se apoya aún más cerca de Mateo, con su cuerpo pegado al de él. Mateo podía sentir su fragancia, tan intensa y femenina que le nublaba la mente. Mateo estaba a punto de responder cuando la puerta del despacho se abrió y entró la alumna que estaba esperando la profesora Elena, rompiendo el hechizo y la tensión. Hablaremos luego, en un lugar más privado, ¿no? Dijo Elena, mientras se alejó, pero con su mirada fija en él, de una forma que le hacía sentir escalofríos, como si quisiera comerlo con la mirada, con una sonrisa que mostraba picardía y que eso solo había sido el comienzo. Mateo salió de allí sumergido en un mar de emociones que nunca antes había sentido. Su corazón y su mente estaban a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba sucediendo. Esta vez Elena fue mucho más directa, dejándole en claro que no lo veía como un alumno más, y él tampoco la veía a ella como una profesora más. Mateo tenía ganas de confesar lo que sentía, tomarla fuerte y besarla con pasión, demostrarle que él también sentía lo mismo. Pero no tenía el valor. La situación lo paralizaba. Era como si estuviera viviendo un sueño que era demasiado para él. Era demasiado cobarde como para hacer algo. Sus manos temblaban. Nunca antes había tenido un contacto así con una mujer tan hermosa. Y, por fortuna para él, ese día era viernes. Se encontraba volviendo a casa, tratando de procesar lo que había sucedido, y tenía al menos unos 2 días más para hacerlo, hasta que tenga que volver a ver a Elena al inicio de semana en la universidad. Se preguntaba qué haría, sin poder encontrar un rumbo claro. Pasó el día y llegó el sábado. Mateo se encontraba en su casa, cuando de repente le llega un mensaje a su teléfono. Esto lo tomó por sorpresa, ya que nadie le mandaba mensajes. Al principio creyó que era alguna notificación de un vídeo o de un partido que había olvidado. Pero era un mensaje de un número desconocido. Su sorpresa se vuelve mayor cuando el mensaje dice ser de la profesora Elena. Mateo, desconcertado, revisa la foto de perfil y el número para tratar de asegurarse que sea ella, pero aún así sigue desconfiando. Luego de una larga charla por texto, Elena le hace una invitación para que el día siguiente, el domingo, salgan a tomar un café juntos, ya que tienen cosas de qué hablar. Mateo seguía desconfiando, pero luego de pensarlo bien, decide aceptar. Aunque está lleno de dudas, ¿cómo consiguió su número? ¿Será algún compañero que se dio cuenta de la forma en que lo miraba y quiere jugarle una broma? Así que, lo que resta del día, decide usarlo para pensar profundamente, pensar sobre su actitud, pensar sobre lo que le dijo Elena de tener más confianza, sobre si debía tomar valor y confesarle a Elena que él también sentía un intenso amor por ella. Pensó y pensó sobre todo. Lo cual le hizo tomar una decisión que podría cambiar totalmente su vida. Llegó el domingo. Era una tarde fresca, otoñal, con un atardecer hermoso y hojas anaranjadas que caían a los alrededores. Cuando Mateo llegó, Elena ya estaba allí. Vestía con un vestido rojo que le quedaba hermoso. Ya no se veía como una profesora, se veía diferente, como más suelta, incluso más bella. Se saludan y Mateo toma asiento, con los nervios a flor de piel, pero con una mirada y actitud diferentes. Estaba convencido con la decisión que tomó. Luego de hablar un poco sobre lo típico, Mateo toma valor y dice: Elena, yo tengo algo que confesarte sobre lo que estuvo sucediendo las últimas semanas. Dijo, con un convencimiento que sorprendió a Elena. Dime. Dijo Elena, con intriga y brillo en sus ojos. Yo estuve pensando sobre lo que me dijiste hace unos días, sobre mi timidez, mi falta de confianza. Y tienes razón, debo tener más valor. Estuve actuando como un niño asustado, pero ya no más. Creo que es evidente lo que sucede entre nosotros. Sé que no es solo mi imaginación. Dijo Mateo mientras agarró la mano de Elena. El corazón de Mateo estaba por estallar. Podía sentir el nerviosismo recorriendo por todo su cuerpo. Y Elena mostró una ligera sonrisa, como si supiese lo que estaba por decir. Yo no puedo dejar de pensar en ti. Cada día, desde la primera vez que te vi. Confieso que traté de distraerme, decirme que es solo mi imaginación, pero ya no puedo ocultarlo más. Te amo. Dijo, mientras la miraba a los ojos con intensidad. Sus miradas se conectaron como imanes, se podía sentir la conexión en el aire. Y el corazón de Elena palpitaba tanto como el de Mateo. ¿Y qué dirá el resto?
Lo nuestro se siente como si fuera prohibido. Podrían incluso... Lo sé. Interrumpió Mateo, con suavidad y seguridad a la vez. Lo nuestro es casi prohibido, riesgoso. Pero no me importa. Solo te quiero a ti. Cuando estoy contigo, el resto desaparece para mí. Y yo estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa. No me importa nada más. Y lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Los ojos de Elena se iluminaron aún más y mostraba una sonrisa de alivio, como si fuera todo lo que necesitaba oír de él. Yo también te amo. Dijo con una voz suave y amorosa, que encendieron algo dentro de él. Mateo se paró, se acercó a Elena y la tomó con delicadeza y seguridad. Se dieron un beso suave, pero lleno de amor. Un beso que fue más que solo un beso. Con él, demostraron todo lo que sentían y no habían dicho. El mundo exterior desapareció. Eran solo ellos dos en ese momento, y era lo único que importaba. Elena, con unos ojos que transmitían picardía, deseo y amor, le dice mientras lo toma de la mano. Mi casa queda cerca de aquí. Así, Elena toma a Mateo del brazo y lo conduce hacia su casa, iniciando algo que podría ser prohibido. Pero su deseo y amor eran más fuerte que cualquier cosa. Hasta aquí esta historia. Comenta qué te ha parecido, y si te gustó, ya sabes que puedes suscribirte y dejar tu like para más vídeos como este. Adiós amigos, besos a todos.